tardes, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Vamos a iniciar en este momento la transmisión del estudio de Santiago, recordándoles de que solo nos queda la próxima semana y terminamos el libro de Santiago. Iniciaremos, si Dios nos permite, con la ayuda de Dios, estaremos iniciando la carta a los romanos. Vamos a orar y vamos a ir a la presencia del Señor. Amante Dios y Padre Celestial, gracias te damos en este momento, rogándote, oh Dios, e invocando la presencia de tu Espíritu Santo, para que por medio de Él nos instruyas en esta tarde, nos ayudes, oh Dios, a comprender y a estudiar tu palabra, para poder engrandecer, Señor, y enriquecernos a través de ella. Te bendecimos y te glorificamos y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, esta tarde vamos a estar hablando sobre la fe y las dificultades. Y vamos a leer en el capítulo 5, versículo 13 al 15. Ya vamos saliendo. Versículo 13 al 15. En esta parte Santiago va a estar hablando sobre el tener pruebas, o sea, pruebas, dificultades, momentos difíciles en la vida cristiana. Y nos recomienda a que nosotros recobremos el ánimo, a que nosotros nos gocemos cuando pasamos por diversas circunstancias. Él nos va a ofrecer las herramientas para que cuando nos encontremos en esos momentos tristes, débiles, afligidos, y que nuestra fe se desvanezca, nos demos cuenta de que la aflicción que estamos pasando, amados hermanos, en algún momento tenemos que levantarnos. Y Santiago dice, si alguno tiene aflicción, si alguno entre vosotros está afligido, haga oración. ¿Ok? Haga oración. Pero no solamente es el orar. Hoy yo tengo una preocupación, entonces voy a la presencia del Señor y oro. No solamente es la oración, porque déjeme decirle que el original en el griego es más amplio. Aquí en el versículo 13 habla de si está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Pero muchas veces lo tomamos como la oración rutinaria. Pero en el griego, como dije, en el original, es más extenso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque habla de orar continuamente. Habla de que nosotros debemos de perseverar o persistir en la oración. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la mujer que tenía flujo de sangre? Nosotros literalmente leemos cuando ella dice, si tan solo tocare el manto, el borde de su manto, ¿verdad? Pero el original griego, cuando dice que debemos de persistir orando, está indicándonos de que esta mujer en ese momento repetía, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo tocar el borde de su manto. La persistencia es la que lleva al éxito. ¿Okay? Ella caminaba y repetía.
Por eso cuando Jesús dice, pedid y se os dará, está diciendo pedir y seguir pidiendo, seguir pidiendo. O sea, de que no es únicamente, Señor, tú sabes mi problema, atiéndeme, Dios, bendice, responde. Y ya, pasó una semana y ya como que entregamos la oración y hasta ahí. No, la Biblia nos muestra, de acuerdo al griego, nos muestra de que nosotros debemos de continuar persistiendo en la oración para ver los resultados. Cuando dice, pedid y se os dará, pedid y se os dará, llamad, ¿verdad? Seguir llamando. O sea, el que toca se le abre, seguir tocando. Lo que quiere decir Santiago, que cuando pasamos por alguna aflicción, en cuanto más es cuando más nosotros debemos de orar, amados hermanos, para recibir la respuesta inmediata. Repito, no es el hecho de que oré hoy por un trabajo y ya me desligué de esa petición. No, tengo que orar constantemente. Cada vez que tenga oportunidad, orar, presentar a Dios esa petición, presentar a Dios esa petición de trabajo. ¿Okay? Tenemos que ser persistentes, porque en la persistencia Dios nos dará la respuesta o nos dará la fortaleza para resistir. Vea esto. La Biblia dice que Job, después de orar, fue restaurado. Estamos en el versículo 13. Fue restaurado. Y el apóstol Pablo dice que 3 veces le pidió a Dios que quitara el aguijón de su cuerpo. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. No se lo quitó, no le quitó el aguijón, pero sí le dio la fortaleza para que él aprendiera a vivir con eso. O sea, amados hermanos, este es un ejemplo grande, porque Dios no siempre quita de nosotros el mal que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito en Dios. Ahora, lo que nosotros debemos de hacer es aprender a conocer cuál es ese propósito de Dios. Y en el capítulo 1, Santiago nos enseñó a pedir sabiduría para entender las pruebas. Entonces, lo primero que debemos de hacer, dice Santiago, es, si alguno está afligido, haga oración. Ahora va a preguntar, ¿está alguno alegre? La segunda parte del versículo 13. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Por qué vamos a cantar alabanza cuando nosotros estamos alegres? Es bien interesante la pregunta. ¿Está alguno alegre? Y Santiago recomienda, cante alabanza. ¿Sabe por qué? Porque por lo general, cuando nosotros lo tenemos todo, o cuando todas las cosas nos están saliendo bien, es cuando nosotros dejamos de orar, dejamos de comunicarnos con Dios, nos alejamos más de Dios. Por eso Santiago enfatiza, ¿está alguno alegre? Cante alabanza, glorifique a Dios. No por el hecho de que las cosas están surgiendo bien en este momento, nosotros vamos a descuidar la adoración a Dios. ¿Verdad? Porque es fácil, cuando lo tenemos todo, que el refrigerador está lleno, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos overtime,
cuando todo está apacible, entonces es cuando nos acostamos más temprano, nos ponemos a ver televisión, llevamos palomitas de maíz a la cama y ponemos películas. Pero cuando las cosas empiezan a sucumbir, empiezan a bajar, cuando empieza a haber la necesidad, entonces reaccionamos y entonces comenzamos nuevamente. Porque somos así. Por eso Santiago, conociendo vamos a decir, el sistema o la mentalidad de los seres humanos, porque le estaba hablando a aquellos, a los judíos, allá, pero también nos habla a nosotros. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Por eso, alguien dijo con razón, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que teniendo mucho te deje, y que faltando me robe y te ponga en vergüenza. Contextualizando el texto, amados hermanos, este hombre se conocía a sí mismo y muestra la realidad de quién era él. Y dice, Señor, no me des mucho porque te voy a dejar. Yo me conozco. No me des mucho porque te voy a dejar. Ni tampoco me des pobreza porque no sea que te ponga en vergüenza porque robe y digan, ve, se roba las cosas de la tienda y dice que es cristiano. ¿Se da cuenta? Ahora en el versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Cuando dice enfermo acá, se refiere a débil, amado hermano. Se refiere a débil. ¿De qué enfermedad está hablando el apóstol Santiago? No está hablando de una enfermedad física, de una infección en los oídos, de una infección en el estómago. No está hablando de una enfermedad física. Está hablando de una debilidad espiritual. Porque la palabra débil o enfermo en el griego es ateneo y significa en el Nuevo Testamento una debilidad espiritual. La pregunta es, ¿qué causó esa enfermedad, esa debilidad? Posteriormente Santiago nos lo va a explicar. Pero veamos Romanos 4:19. Romanos 4:19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, hablando de Abraham. Pero menciona, y no se debilitó su fe. ¿Ok? Por lo que la primera parte del versículo 14 se leería así, ¿está alguno débil en su fe? Así se leería, ¿verdad? Por eso es importante, amados hermanos, miren, es importante y es recomendable estudiar la palabra de Dios, estudiar la Biblia de una manera expositiva y estudiar las palabras para poderles dar un verdadero significado. Y como he repetido, el estudio expositivo conlleva tiempo. Conlleva tiempo, hermano. Porque tiene que buscar la referencia, los puntos de apoyo, no en los conceptos de cada persona, sino en el concepto que está escrito en el griego. Por eso lleva tiempo para poder descifrar las palabras como las frases. Pero es necesario, es bien importante que nosotros aprendamos a estudiar la palabra expositivamente. ¿Okay? Entonces aquí está hablando de una debilidad espiritual. ¿Está alguien débil en la fe?
Entonces, resumiendo, en esta primera parte, el versículo 14, dice, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esto es bien interesante. Bien interesante porque Santiago está diciendo aquí que el creyente que está padeciendo de una debilidad espiritual necesita tomar, o sea, el creyente que está experimentando la debilidad espiritual necesita por su propio bien tomar la iniciativa de llamar a un hermano maduro en la fe para que ore por él. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Pero aquí no dice el pastor. Aquí no dice llame al pastor. O llame a los ancianos conforme a la edad de ellos. Llame a los ancianos. Está hablando de madurez. Está hablando de que usted puede llamar a alguien que sea maduro espiritualmente. ¿Ok? Entonces, ¿para qué? Para que oren por él. Pero no dice que llamemos al pastor, porque si el pastor no está habilitado en ese momento o está atendiendo otra necesidad, ¿qué va a hacer usted? Por eso, Santiago es bien explícito cuando dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él. Pero el versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Conocí a un hermano, lo vi como 2 veces nada más. Vivía una vida totalmente desordenada. Supe que había nacido en el Evangelio. Nació en la iglesia. Pero no había nacido de nuevo. Entonces él quería que se hiciera oración por él. Pero la oración que él pedía era una oración gritada. Quería de que se empezara a reprender, que se gritara. Pero amados hermanos, con la manera de vivir de esta persona, de acuerdo a la Biblia, era completamente diferente. Por eso Primera de Juan dice, todo aquel que practica el pecado no es de Dios. Como hemos enseñado que una cosa es caerse, pero estar dispuesto a levantarse. Pero cuando la persona hace del rompimiento de la relación con Dios o de la caída en la que sucumbió, hace un sistema de vida pecaminoso, así el predicador o el hermano puede desgarrarse su tráquea, su garganta, gritando, y no va a pasar nada. ¿Sabe por qué? Porque en la persona debe de haber un cambio, o debe de haber la voluntad para cambiar. Mientras esa persona no quiera cambiar, no importa los gritos que nosotros llevemos a cabo, no va a haber ningún cambio. O sea, de que no importa de que toquemos flauta o que toquemos tambores, no importa eso.
Mientras en la persona que está pidiendo oración, que tiene esa necesidad, no hay intención de cambiar, no va a suceder nada. Y la segunda parte del versículo 15 dice, salvará al enfermo, o sea, hablando de la oración, salvará al enfermo. Salvar en el griego es sozo y significa salvar, liberar. Pero no está hablando de salvación. Aquí en el versículo no está hablando de salvación. Aquí está hablando, así como se acuerdan cuando Pedro le dijo al Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo, ven Pedro. Y él empezó a caminar sobre las aguas. Pero cuando él apartó la mirada de Jesús, se empezó a hundir. Y llamó al Señor. Cuando le dice, Señor, sálvame. Y el Señor le da la mano y lo saca. A eso se está refiriendo cuando dice, y la oración salvará al enfermo. O sea, la oración salvará al débil en la fe. Pero dije, no está hablando de la salvación del alma, está hablando de darle la mano a alguien que se está ahogando y sacarlo a flote. A eso se refiere Santiago. Enfermo en el griego es kano y significa estar agotado, exhausto, fatigado. O sea, que la debilidad espiritual a la que Santiago se está refiriendo aquí es la persona que se siente agobiada, que se siente agotada, que ha perdido el apetito de orar, que ha perdido el apetito de leer la palabra de Dios, que no tiene ninguna relación con Dios. Ese es el que está débil espiritualmente, el que en sí se ha abandonado, ya no lee la palabra. De vez en cuando va y se congrega, se sienta, no se congrega, sino que llega al templo y se sienta a oír, no a escuchar. Porque la intención de él es únicamente llegar, que lo vean, pero no escuchar para retener la palabra y ponerla en práctica en su vida. Por eso, la debilidad espiritual a la que Santiago se está refiriendo aquí es esa persona que ha perdido toda sensibilidad espiritual, que ya no le llama la atención abrir la palabra, leer la Biblia, que ya no le llama la atención hablar con Dios. Y eso afecta emocionalmente como físicamente. Y luego dice el versículo, y el Señor le levantará. Lo levantará. Pero está diciendo el Señor, no el pastor, no el que ore. El Señor lo levantará. Recordemos, amados, en situaciones así nosotros somos instrumento únicamente. En nosotros, o por decir así, de nosotros no mana el poder. El poder se nos da. ¿Se acuerdan de Marcos cuando dice, vaya, y estas señales seguirán a los que creen? O sea, estas señales seguirán a aquel que va a ir a efectuar la voluntad de Dios. Y les he dicho de que la señal va atrás. Nosotros somos los que vamos adelante. Nosotros somos los que vamos a actuar, los que vamos a abrir la puerta a través de nuestra fe. Pero nuestras señales estarán aparte, atrás, porque dice, y estas señales seguirán, van detrás de nosotros, para que por medio de la fe suya, entonces las señales se van a realizar en la persona que está enferma. Entonces,
veamos, amados hermanos, de que no son los ancianos o el pastor los que van a hacer que la persona se levante, es el Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Orar por el debilitado. Ahora viene una explicación muy interesante. Y dice, y si hubiere cometido pecado, y si hubiere cometido pecado, en el versículo 15 siempre, Santiago hace como una suposición. Por eso dice, y si hubiere cometido pecado, Dios, que es un Dios perdonador, lo perdonará si hubiese arrepentimiento en él. O sea, en el pecador. Porque muchas veces sucede que usted puede ser llamado, alguien le puede decir, hermano, yo quiero que ore, viera cómo me siento de mal. Y usted puede, con su corazón y su buena voluntad, usted va a asistir a aquel hermano. Pero si hay pecado oculto dentro de ese hermano, y ese hermano no confiesa, no se arrepiente del pecado, lo que usted haga no va a funcionar, porque no depende de usted, sino que depende del Espíritu de Dios. Y si esa persona está en pecado, no va a ser salvo. ¿Eh? Por eso, cuando dice el versículo, que nosotros tenemos que orar por el enfermo y el Señor en su misericordia lo va a levantar, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados todo y cuando haya una confesión, haya un arrepentimiento. Y por eso muchas veces sucede de que usted ejerce lo que la palabra le enseña, pero usted no sabe la condición del hermano, la condición espiritual del hermano. Usted no la conoce. Entonces, ¿qué sucede? De que cuando la persona no da señas de mejoramiento, ¿qué sucede ahí? Viene el enemigo y le pone aquí la duda. ¿Ves? Es que no estás capacitado para orar. Es que eso es algo de que tú no lo puedes hacer. Deja eso para los pastores. Tú no te metas en eso. No. Usted cumplió conforme a la Escritura. El problema no estuvo en usted. El problema estaba en la persona a la que usted asistió. Porque si la persona que usted asistió no confiesa su pecado, no se arrepiente, es porque no hay señas de cambiar. No hay voluntad de cambiar. O sea que el que está orando se puede desgarrar la garganta orando, pero si no hay una disposición de cambiar en la persona, no va a haber cambio. ¿Por qué, pastor? Porque si no hay confesión, amado hermano, no hay arrepentimiento, y si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Eso es lo que Santiago nos enseña en ese versículo. Esta es una enseñanza, amados hermanos, que debemos de aprender, porque todos estamos expuestos a meter la pata, todos, pastores o no pastores, todos estamos expuestos. Ninguno está exento de meter la pata, de cometer errores, de pecar contra Dios. Y es algo que nosotros debemos de estar listos a aprender. Porque hay quienes que se autoponen en un pedestal. Sí. Y dicen, no, yo no.
Pero ¿qué es lo que dice? 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire y no caiga, porque todos estamos expuestos a fallar. Que después viene el arrepentimiento, viene la convulsión interna, porque el Espíritu de Dios nos hace sentir la culpabilidad, nos redarguye. Entonces, cuando hay confesión de pecado, cuando le decimos a Dios, Padre, perdóname en el nombre de Jesús, hice esto. Cuando hay confesión y hay arrepentimiento, hay salud. Hay salud espiritual. ¿Por qué? Porque la semilla fue sembrada allá en el huerto. Por eso el pecado es hereditario, amados hermanos. Pero el confesar y arrepentirnos, Dios nos perdona. Proverbios dice, el que confiesa su pecado y se aparta, prosperará. El que confiesa. Cuando hay confesión, hay arrepentimiento. Pero hay que apartarnos. O sea, que el arrepentimiento es caminar en dirección opuesta a la que nosotros íbamos. ¿Okay? Santiago nos da las herramientas, y la primera herramienta es que Santiago nos da es la oración. La oración, la alabanza, considerar el ministerio de los hermanos maduros en la fe. El arrepentimiento es otra herramienta que nosotros debemos de usar y practicar, porque a cada momento nosotros estamos fallándole a Dios. Y a cada momento nosotros debemos de decirle, Padre, me arrepiento, perdona. Está la herramienta del perdón, de la confesión. Y este es el final de la primera parte. Ahora veremos la segunda parte, que es la práctica de la fe viva apela a la confesión mutua en medio de las pruebas o dificultades. Versículo 16. Una de las cosas más saludables, amados hermanos, que la iglesia debería de practicar entre los creyentes es buscar el apoyo espiritual el uno del otro, confesando las faltas. Muy pocas veces se da eso, porque como humanos, nuestra naturaleza trae una lengua de dos lados. Una buena y una mala. Ahora no quiere decir que la lengua de las culebras tenga un lado bueno y una mala. Entonces muchas veces nos limitamos a poner en práctica lo que Santiago enseña, que deberíamos nosotros de confesarnos nuestras deficiencias los unos para con los otros y orar los unos por los otros. Pero no sucede, porque debemos de mantener y guardar sin andar divulgando las deficiencias de los demás o las debilidades de los demás. Pero no, nos cuesta. Yo conozco a alguien que dice, a mí me pueden decir todo, pero porque yo soy una tumba. Pero tristemente en la fraseología se queda corta, porque es una tumba abierta, que todo lo que se le diga. Le cuento esto. Habían 3 hermanos hablando del tema de la necesidad de confesar sus deficiencias los unos para con los otros.
Supuestamente eran ya hermanos maduros en la fe. 2 de ellos eran diáconos. Y ahí en la entrada del templo uno le dice a los otros 2, saben, hermanos, yo tengo un problema. Yo soy casado. Ustedes lo saben. Pero tengo un problema. Y no me puedo resistir. Es una lucha, es una batalla para mí. Y el problema que yo tengo es que me gustan las mujeres. Bueno, entonces viene el otro y le dice, ¿saben qué? Yo tengo un problema también. Mi problema es, hermanos, de que a mí todo se me pega en mi trabajo. Y vieran cómo batallo yo, pero cuando siento ya me he embolsado cosas que quiero ahí en mi casa. Y es una lucha constante, pero ese es mi problema, que me robo las cosas del trabajo. Entonces viene el tercero y les dice, mi problema, hermanos, es este. Mi problema consiste en que yo soy chismoso. Y lo que ustedes me están diciendo, hoy lo va a saber el pastor. ¡Ja! ¿Cómo la ven? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque nosotros debemos de aprender a ser reservados. Que si alguien viene con es una necesidad, es algo que le agobia al hermano. Pero si venimos con esa necesidad y vamos a buscar a alguien, tiene que ser alguien espiritual, alguien que se esfuerce por practicar la palabra, alguien en quien usted va a confiar su deficiencia, en que sabe de que en lugar de criticarlo, en lugar de tirarlo como pólvora, le va a decir, venga hermano, arrodillémonos, vamos a orar por esa situación. Porque muchas veces pensamos que aquel que nos simpatiza podría ser, pero no es. Por eso debemos, amados hermanos, de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios para poder saber en el discernimiento espiritual en quién podemos confiar nuestras deficiencias para que nos ayude a orar. Entonces, debemos de tener cuidado. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. En el contexto, si usted se acuerda, dice que llamemos a los ancianos y que oremos, y si hubieran cometido pecados, les serán perdonados. La palabra confesar del griego es exomolesidi, y significa una acción continua o habitual. O sea, es una acción imperativa o una exhortación. Lo que está hablando Santiago, que cuando se tiene un ministerio y que hay un pecado oculto, el ministerio se estanca. Si usted está haciendo algo en desarrollo para la gloria de Dios, pero hay un pecado oculto dentro de usted, se va a estancar. Se va a estancar. Ahora, no piense de que alguien más va a venir a suplantarlo o a hacer o a continuar lo que usted está haciendo. No. El ministerio se va a detener hasta que haya confesión, haya arrepentimiento y usted sea perdonado. Entonces va a regresar en el punto donde dejó lo que estaba haciendo.
Y eso sucede con todos, hermano. Por eso David dijo que es mejor confesar nuestros pecados, porque entre más nos tardamos, más riguroso será el castigo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ser sanados espiritualmente. Y el Salmo 32 dice que David, después que confesó, vino la restauración, vino el perdón y vino la paz a él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos que le hemos ofendido a Dios, inmediatamente debemos de arrepentirnos, pedirle perdón, y Dios, bondadoso, nos va a perdonar. Pero no podemos esperar y darle largas, porque la vida es corta y la vida no depende de nosotros, depende de Dios. Entonces, no podemos estar seguros, yo dentro de 6 meses yo me reconcilio. No, porque ¿quién le garantiza los 6 meses? El futuro es incierto, porque nuestro futuro está en Dios. Y Dios puede estarnos llamando de diferentes maneras, pero somos nosotros los que tenemos que tomar la iniciativa y decir: Padre, me equivoqué, te fallé, me arrepiento de todo corazón, perdona. Y la restauración de su vida va a ser un ejemplo, porque va a ser Dios glorificado en otras personas que necesitan salvación. Amados hermanos, terminamos con esto. La próxima semana estaremos concluyendo ya la carta de Santiago. Vamos a dar un breve repaso al versículo 16 y continuamos con el 17 hasta el 20. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, en esta hora te doy por lo que nos has enseñado, por lo que hemos aprendido. Rogándote, oh Dios, que tu Espíritu Santo administre, Señor, el estudio de esta tarde en el corazón de cada uno de mis hermanos. Bendícelos, oh Dios, por tomar el tiempo para hacerlo. Bendícelos, mi Dios, en la vida diaria, en sus familias, Señor, y permite, Padre, de que cada uno de nosotros podamos, Señor, llenarnos del conocimiento de tu verdad, que escudriñemos la palabra, que aprendamos y que la atesoremos, oh Dios, para ser de bendición a otros que necesitan aprender. Te bendigo, Señor, y te doy las gracias en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, y nos vemos la próxima semana, si Dios nos permite.